empezar a compartir pantalla. Ahí está. ¿Están viendo? Ya la podemos ver, doctora. Ok. Eh, Bueno, ¿listo? ¿Están viendo la primera diapositiva? Manejo de las displasias cervicales y ascos. Sí, señora. Bueno, ok. Bueno, entonces este es el tema, manejo de las displasias cervicales, o sea, patología del cuello uterino. Pues ya hemos venido revisando qué se hace, me imagino que ya saben el manejo de las citologías y ya vamos a entrar en las patologías que van de bajo grado a alto grado. Entonces, pues este es el tema que tenemos para hoy. Bueno, primero pues familiaricémonos con la nomenclatura de las lesiones cervicales y así como tal tenemos que aprender a describirlas, a informarlas, a hablar entre el medio y el gremio de la salud con eso, con ese nombre como están hoy descritas. Entonces, ¿qué es el ASCUS? El ASCUS se denomina en el sistema Bethesda como las lesiones que tienen células escamosas atípicas de significada incierta, o sea, no nos la podemos como clasificar todavía en que sea benigna, en que sea maligna, pero que debemos colocarle atención a esto. Entonces, es una alteración de las células epiteliales de una característica incierta. Y hay ascus que son de nivel sencillo como ese, pero hay otros que vienen clasificados con ascus de alto grado o ascus H, porque así figura la nomenclatura. H es high, es alto. Entonces son las células escamosas atípicas sugestivas de alto grado de compromiso en el epitelio. También hay AGC, que es la atipia, siempre que haya es atipia. Atipia glandular, la G quiere decir glándula de las células glandulares, que va comprometiendo más hacia adentro del cuello cervical y que nos va diciendo, hay algo grave, pongan cuidado, hay algo grave. Esto es como el semáforo que nos van diciendo. Y luego vienen las lesiones epiteliales, que son las descritas como de bajo grado, que son las lesiones intraepiteliales escamosas de bajo grado. Las H, como el ascus H high, alto, lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Y por último, el ASIS, que es el adenocarcinoma in situ y también puede ser endocervical. Entonces, estas seis nombres, seis nomenclaturas son como las importantes que nosotros debemos familiarizarnos y colocar en nuestras historias clínicas, en nuestro momento cuando hacemos las colposcopias. Recuerden, estos son ya descripciones histológicas, no aparecen en las lesiones en las descripciones de la citología. La definición y la prevalencia, entonces empecemos por la de más bajo grado, que es la lesión intraepitelial de bajo grado, como su nombre lo dice, muy fácil, bajo grado. Es una alteración en la maduración que se limita al tercio inferior del epitelio basal, del cervix. Y la prevalencia está entre un 3 y un 5%. Tiene una característica histológica que es la atipia, o sea, ya hay células anormales, pero que no han atravesado la membrana basal, que no abarcan sino el tercio inferior. Este cervix, este cuello, este epitelio se divide en 3 tercios. Entonces, el tercio inferior. Y hay una disqueratosis que es característica de que el patólogo nos informe de eso. Entonces, esa es la lesión de bajo grado. Como su nombre lo indica, pues hay menos compromiso y hay mayor oportunidad de resolver ese problema. La lesión de alto grado, entonces ahí ya incluye, en Bethesda es lesión de alto grado, pero ahí incluye las lesiones que son la lesión intraepitelial tipo 2,
tipo 3 o el cáncer in situ. Su prevalencia es del 0,5 al 1% y se caracteriza porque hay alteraciones nucleares y disqueratosis y ya no ocupan el tercio inferior, sino los 2/3 del epitelio. Entonces ya va habiendo más compromiso, ahora lo vamos a ver en la gráfica. Y ascus, como su nombre lo dice, y empezamos a hablar en la nomenclatura, es una alteración del epitelio en una forma indeterminada. Entonces, como que no sabemos dónde estamos. Bueno, esta diapositiva, que es de la doctora Torres, es simplemente para que estemos muy familiarizados, porque todas estas patologías de displasia, de ascus, de agus, se relacionan en más de un 80% del origen. Ustedes lo han oído y lo van a ver ahora al final cuando la doctora nos cuente lo del papiloma. El virus del papiloma es casi la causa en más del 80% de todas estas patologías. El virus del papiloma se adquiere por la transmisión sexual. Y como lo ven, entonces es un árbol que se divide en cepas de alto riesgo y cepas de bajo riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que familiarizarnos con que el virus es de transmisión sexual y que no es sino uno, porque entonces hay gente que dice, yo me puse la vacuna, no me tiene por qué dar. Hay más de 120 cepas, de las cuales 2 muy relacionadas con el cáncer, con las displasias NIC2, NIC3 y cáncer invasor, que es la cepa 16, que la tenemos acá. Y otras de alto riesgo, la 18, y otras de alto riesgo, que son un conglomerado de 12 cepas. Entonces, hay cepas de alto riesgo que nos llevan a ponerle más cuidado, y cuando veamos los algoritmos vamos a mirar cómo se maneja. Y hay unas cepas que son de bajo riesgo, que no es que no quieran producir nada, producen. En el bajo riesgo, por ejemplo, está la que produce la condilomatosis, que a la mayoría de las pacientes verse una lesión condilomatosa la hace entrar casi que en pánico. Entonces, esto es simplemente para que nos familiaricemos. Las patologías cervicales, en su mayor porcentaje, más del 80 o el 90%, están asociadas al virus del papiloma humano. No es el 100%, pero es más del 80, más del 90, podríamos decir. Y esa es la razón por la cual el cáncer de cervicuterino ya no es el principal cáncer de la mujer, hoy es el cáncer de mama. ¿Por qué? Porque la vacuna, en la mayoría de los países que la cogieron y que la pudieron colocar, ayudó a disminuir, y con toda esta educación se ayudó a disminuir el cáncer del cuello uterino. Sin embargo, en nuestro país la vacuna cayó en más del 80%, haciéndonos un daño para esta enfermedad. Pero hoy es la patología mamaria la que ocupa el primer puesto. Entonces, el segundo mensaje es que en estas alteraciones del cuello tienen que ver el virus del papiloma humano, que son más de 120 cepas, que hay unas de alto riesgo y que hay unas de bajo riesgo, y que es una enfermedad que probablemente podamos prevenir. Los puntos esenciales, entonces uno dice que la lesión de bajo grado puede ocurrir con lesiones con cepas de BPH alto, porque uno diría, bueno, las cepas de BPH alto no deberían estar en las lesiones de bajo grado. En un 80% también están. Entonces, todo lo que lleve a una displasia, a una lesión de bajo grado, obliga a un estudio juicioso de nuestra paciente. La diferencia con las lesiones de alto grado es que refleja la infección por lo general por una sola cepa, y por lo general es la cepa 16 o 18. O hay otras como la 45 que están más asociadas a los adenos cervicales. Casi todas las lesiones de grado bajo reflejan la expresión de una infección por el HPV y es un trastorno premaligno verdadero. Entonces, es simplemente la reflexión. Tenemos que conocer y saber
sin asustar a la paciente, sin decirle a la paciente de entrada si tiene un ley de bajo grado, usted tiene un cáncer, usted se va a morir. No, esto hay que aprenderlo a manejar porque vamos a ver que todas estas lesiones tienen un manejo. Entonces, aquí tenemos el cervix normal, este es un epitelio, digamos, normal, para los que, digamos, los patólogos no lo muestran, no lo informan, los ginecólogos tenemos que conocerlo. Nuestros residentes deben conocer esta placa de la citología, del estudio histológico. Entonces, miren cómo los cuadritos, digamos, de las células, cómo sus células tienen sus núcleos normales y están bien apareados. A medida que vamos avanzando con la lesión por la infección del virus del papiloma, aquí está el virus del papiloma, podemos avanzar, entonces se van alterando la forma y va como ocupando el tercio del epitelio. Entonces, estas serían 1, miren cómo va avanzando, 2 o 3, ya mayor, y aquí tenemos el cáncer que está todo comprometido y todas sus células como deformadas. El 3 y el cáncer in situ están casi que en el mismo borde. Entonces, si uno ve el cervix normal, miren que aquí puede haber una infección que produce la infección y puede aclararse o desaparecer espontáneamente o puede persistir, entonces progresa la lesión. Y cuando progresa este virus, pues vamos pasando de lo normal al tipo bajo, al tipo mayor y al cáncer. Entonces, esto no quiere decir que de aquí saltamos de una vez aquí. Se esperan muchos, muchos años. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el mensaje para nuestras pacientes es: debemos consultar, debemos evaluarnos, debemos examinarnos, tenemos que tener las medidas para poder, ya sea la citología, que anteriormente era la base del tamizaje, hoy se ha ido cambiando y vamos a hablar ahora de la PCR. Y aquí están cómo las lesiones se asocian. Miren, las lesiones de bajo grado, las lesiones de alto grado con el 16 básicamente, y las lesiones del cáncer del cuello uterino. Entonces, están comprometidos todas las cepas de alto riesgo, unas más que otras. Y recordar, hay más de una cepa, más de 120 cepas, y en el grupo de alto riesgo, más de 12 cepas. Los cambios citológicos, que es lo que nos refieren, digamos, en las citologías, con los citos, no solamente uno debe esperar que le refieran, pues tiene que ser un buen citotecnólogo que esté muy, muy en conocimiento de esto, porque a veces se pasa, entonces uno tiene que mirar quien haga la citología, la forma de sus núcleos. Es muy probable que el diagnóstico citológico del bajo grado sea positivo, un falso positivo, porque le parece, recuerden, la citología es subjetiva. En mujeres de mayor edad que en pacientes jóvenes. Las mujeres de mayor edad por la atrofia pueden dar con más alto porcentaje un falso positivo. Un total del 70 al 80% de las lesiones de bajo grado permanecen sin cambio, como lo vieron ustedes, y hay unas que regresan espontáneamente. Hay muchas, la mayoría de estas se permanecen allí por un tiempo y en una mujer joven puede disminuir, aclararse, se llama eso, espontáneamente, más no en una mujer mayor. En una mujer mayor implica no solamente el seguimiento a los 6 meses, sino el diagnóstico completo de esta lesión. Aquí tenemos el enfoque basado en el ciclo de la vida. Entonces, miren cómo en las mujeres jóvenes, infección por HPV es mayor, enfermedad de transmisión sexual. ¿Por qué esto? Porque es que es donde debemos trabajar nuestra educación para nuestras pacientes. Es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, a medida que van bajando, pues los años va disminuyendo la sexualidad, el número de parejas, la promiscuidad en algunas mujeres, entonces se va disminuyendo, digamos, la infección por el papovirus y por lo tanto uno podría ver que va disminuyendo la patología de displasias 2, 3,
pero en las mujeres mayores lo que más se ve son las displasias 3 o el cáncer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado ahí. Esto se lo acabo de decir. Los cofactores de carcinogénesis cervical en la infección por el papovavirus, que es como digamos hoy lo que maneja el timón del cáncer del cuello uterino. Recuerden que la progenitora de todo esto del virus del papiloma y de la vacuna fue la doctora Nubia Muñoz, quien es de Cali, fue una profesora, una gran investigadora que es de acá de Cali, de la Universidad del Valle. ¿Qué tiene que ver? Entonces, la edad ya la vimos, el tabaquismo, el uso de anticonceptivos durante más de 5 años, la infección por SIDA y pacientes inmunosuprimidos y la multiparidad. ¿Qué quiere decir esto? Que esto va en nuestra historia clínica. Entonces no es, señora, le tomamos la citología y este es su resultado. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que la mayoría de nuestra población ni siquiera reclama su resultado. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que debemos tomar citologías buenas o adecuadas, porque si no, nos salen informes que no son. Hoy ha cambiado esto porque estamos ya en la tendencia de que en vez de la citología acostumbrados a tomar, vamos ya hacia el camino para todo el mundo de la PCR. ¿Cuáles son los cofactores probables de esta infección por el virus del papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual? Pues la coinfección con el herpes, la coinfección con la clamidia y con los factores dietéticos y nutricionales. Esto simplemente lo que nos está resumiendo es que aquí tenemos una señora, una mujer de cualquier edad a quien le debemos hacer una historia clínica completa. Cuándo fue su menarca, cuándo inició su relación sexual, cuántos compañeros ha tenido a la fecha, cómo son, tiene secreciones, sí o no, cuándo fue su última citología, le tomaron ya la PCR si tiene más de 30 años, qué procedimientos le han hecho, usted fuma, usted ha tenido otra enfermedad de transmisión sexual. Entonces es volver a lo antiguo para pensar en el futuro de esa paciente. Es nuestra historia clínica y hasta ahora no hemos hablado de nada diferente. Entonces, cuando ya estamos, digamos, tenemos una paciente que nos llegó con una alteración de la citología, que la podemos clasificar, entonces ya vamos a hablar entonces de qué es lo que hacemos con una citología anormal. Entonces, es muy difícil y estos algoritmos están porque son los algoritmos que están escritos por todas las sociedades americanas, latinoamericanas de la patología cervical y es muy fácil tenerlos. Tenerlos aún más en los celulares los podemos tener. Entonces, una citología normal nos lleva primero la edad de la paciente y a mirar hoy que estamos trabajando ya con la tipificación del virus del papiloma. Entonces, se llama la PCR para la tipificación. En nuestro país la hacemos por encima de 30 años. En ya la mayoría de los países por encima de los 21, el promedio para todos los países es 25, en algunos casos 21. Entonces uno ahí empieza a desglosar de acuerdo a cada paciente. Si usted tiene una paciente que no tiene ninguna alteración, que no fuma, que no ha tenido sino un compañero y nada, pues y le salió una citología que no es satisfactoria, que está mal tomada, que se la tomó cerca del ciclo menstrual, pues entonces usted se la puede repetir. Si es anormal, pues ya pasará a otro algoritmo. Pero si usted tiene una paciente que tiene 30 años, que tiene factores, podrá repetírsela. Sí, y si es negativa, puede estar seguramente tranquilo. Pero si vuelve a estar insatisfactoria, ya hay que tomar otra conducta. Pero si usted tiene esa misma paciente, mayor de 30 años, con el HPV, o sea, con la PCR positiva, pues usted ya va a pensar y ya entonces aquí va a entrar esta práctica que es la colposcopia, que es el otro instrumento del cual hablamos hace un mes, que es como la otra mano derecha para poder hacer nosotros los diagnósticos. Entonces, ¿qué es lo que quiero dejar en esta diapositiva? Vuelve y juega la edad de la paciente, la historia de la paciente y
si tenemos una PCR negativa o positiva. Las negativas nos van a poder dar más tranquilidad y podemos probablemente repetirla, pero las positivas sí directamente nos exigen actuar. Aquí tenemos el manejo de la mujer mayor de 30 años con una citología negativa, pero que tiene un un PCR positivo. Entonces aquí empezamos a jugar con todas las combinaciones, citología bien tomada y PC negativo, que uno dice, bueno, estoy tranquilo. Esa sería la paciente ideal. Pero que viene una citología que es reportada normal, pero que tiene un PCR positivo. Entonces, ¿cuál es? Que sepa es la 16, la 18 o uno es de bajo riesgo. Entonces empieza uno cómo actuar de acuerdo con cada paciente. Entonces cada paciente hay que individualizarla. Entonces, menor de 30 años con una citología negativa, pero con BPH positivo, sin riesgos, probablemente uno vuelve a repetir la citología. Si sale negativa, pues estamos tranquilos, pero si sale positiva o incierto, acuérdense, ASCUS es una patología de células inciertas, indeterminadas, pues seguramente no voy a tener tranquilidad y la voy a llevar a una colposcopia que se debe hacer por el especialista que maneja la colposcopia. No quiere decir que la que tiene lesión de bajo grado y, un PCR positivo no tiene riesgo. Probablemente esas son las más difíciles y por lo tanto exigen un especialista en colposcopia. Y si son, pues, más graves, pero más fácil de manejar. Entonces son más graves porque tienen un 16 y un 18 y le exigen a usted directamente llevarlo a una colposcopia. Y de acuerdo a la colposcopia, recuerden hace un mes, nos dan los resultados. Entonces, el resultado histológico es el que nos va a llevar al manejo con el ginecólogo y el especialista en patología cervical, según las guías. Si el 16 y el 18 son negativos, probablemente vamos a repetir el cotesting. Cotesting, ¿qué es? Tomar al año otra vez la citología, la normal que tomamos o la líquida, otra vez volver a tomar el PCR y probablemente ahí definimos si volvemos a hacer la colposcopia o no. Eso se llama el cotesting, o sea, tenemos que repetirlo al año. De base, la historia clínica de la paciente. Importantísimo conocer si tiene un PCR, si es negativo, si es positivo. Importantísimo saber qué cepa tiene. Entonces, ahí va uno jugando con todas las combinaciones que van surgiendo con las pacientes. Es muy difícil aprenderse todo esto y quienes no manejan a diario, pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje es el virus del papiloma humano, que es una enfermedad de transmisión sexual, es el causante de esta patología en más de un 90%. Y hay más de 120 cepas que causan esta alteración y unas de alto grado y otras de bajo grado, como nos lo va a explicar la doctora ahora. Aquí tenemos el famoso ASCUS, que a veces uno dice, no, pues, ¿qué hago con esto? No sé, esto es benigno, es maligno. Bueno, hay que ubicarnos, simplemente hacer el algoritmo. Volvemos a lo mismo cuando tenemos una citología normal. Entonces, ¿qué hay que clasificar? La edad, la historia clínica y si tenemos ya hoy podemos tener un PCR de las pacientes. Un PCR es como el que se está haciendo para el coronavirus, es para el virus, es la marca, es el nombre y el apellido de esa patología, de ese virus que tenemos, que se llama virus del papiloma humano. Entonces vamos a hacer el test y si el test sale positivo, volvemos y jugamos. Es 16, es 18, si el HPV es negativo, pues lo repetimos, ya va uno aumentando los años. Pero para esto tenemos que tener el manejo básico, citología, historia clínica, y remitirla a una buena colposcopia. Quienes hacen la colposcopia, saber interpretarla muy bien, cómo es el informe del patólogo para poder definir según las guías que hay ya en todo el mundo. Entonces, si ustedes juntan citología, colposcopia y PCR, tienen las tres grandes herramientas para poder definir
para poder actuar, para poder tranquilizar y para poder saber qué hacer con una paciente. Ninguna paciente se debe morir por un cáncer de cervix. Ninguna paciente nos debería llegar a nosotros en el estadio más avanzado, porque se deben pasar muchísimos años para llegar a esta patología. Aquí tenemos lesiones de bajo grado, pues esta es como la sencilla, que he debido empezar por esta, que es la sencilla, que es la de bajo grado, que si el test es negativo, volvemos a repetirlo en un año, que si es positivo, entonces volvemos a jugar. Si no lo tenemos, digamos, si estamos en una zona rural y no tenemos, porque hay veces que en los rurales no tenemos cómo hacer, digamos, el PCR, que debería ser más fácil, es el más sofisticado, pero tenemos un colposcopio, hay gente que sabe de sus residencias, que sale como médico general sabiendo qué es una colposcopia y por lo menos recuerden lo que dijimos hace un mes, en la mirada y en la colocada del ácido acético al 5%, donde marca blanco, hay una lesión sospechosa. Ese es el ver y tratar. Entonces uno puede actuar en una zona rural o cuando no hay todos los elementos. Entonces digamos que no tenemos el BPH, pues pero podemos hacer un ver y tratar o tenemos una colposcopia. Pues ahí también vamos a definir quién va a ir a la biopsia y cuál manejo vamos a hacer. Más fácil cuando tenemos una lesión de bajo grado con un BPH positivo y clasificado si es 16, 18. Anteriormente, hasta hace unos 5 años, nos decían positivos o negativos. Hoy todos los laboratorios nos dicen tiene la cepa 16, tiene la cepa 16 y 18, tiene la cepa 16, negativo 18, o no tiene ninguna de esas, pero tiene otros de alto riesgo de los otros 12, o nos informan negativos. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que interpretar. Bueno, entonces vamos avanzando. Ustedes ven, estos son puros algoritmos que los podemos tener en nuestro celular, en nuestro computador. Esto es una guía, porque estas guías son gratuitas y las pueden bajar y ahora la doctora Erika nos va a enseñar cómo hace ella en su proceso de residencia cuando ellos están aprendiendo. Esto es otro capítulo grande porque nos llegan las mujeres embarazadas. Y entonces ustedes ven que en los preconcepcionales tienen que haber un examen de citología, que siempre está antes de las 12 semanas, debe tener una citología, porque ya después de la semana 20 no podemos hacer nada sino esperar que el bebé salga. Entonces, cuando llega una mujer embarazada con un ley de bajo grado, pues igual hay unas formas de interpretarlas. En estas pacientes embarazadas, como hay en el alto grado, en ley de alto grado, se me olvidó en el algoritmo mostrarlos, y cuando hay un 16 o, un compromiso de glandular, hay que hacer una biopsia endocervical, o sea, del tercio inferior, casi donde está llegándose al istmo, porque ahí está el epitelio glandular, pero en la embarazada nosotros no podemos hacer ninguna muestra endocervical, solamente externa. Entonces ahí vamos a definir, en el colposcopio, en la parte externa del cervix vamos a ver cómo está el epitelio, aceto blanco, con mosaico, cómo están los vasos, lo que describimos en la colposcopia hace un mes. Y de acuerdo a eso, entonces uno va a definir si hay compromiso grado 1, grado 2, grado 3 y hacerle el seguimiento postparto. Esta paciente tiene que tener una señal, señora, saliendo de su parto, tiene que regresar. Si es un 3 y es un cáncer de in situ con más veras, señora, en cada control prenatal, recuerde que usted debe regresar una vez salga. Y si no, si es mayor del embarazo, se hace la colposcopia, se debe hacer la colposcopia pasando la 6ª semana de su embarazo. Entonces, ese es el otro grupo grande, grande, grande que tenemos. Entonces, las pacientes no embarazadas, las pacientes embarazadas, las pacientes muy jóvenes, las pacientes no tan jóvenes y las pacientes mayores. Las pacientes que tienen BPH positivo, de acuerdo a la cepa, y las que no lo tienen. Entonces,
Esos son los grupos que uno debe tener siempre en su cabeza. Me está llegando esta paciente y la voy a clasificar en tal grupo. ¿Qué pasa entonces cuando ya tenemos el diagnóstico de displasias 1, 2, 3 o el in situ? Entonces, las técnicas para el tratamiento son de destrucción local en el ley de bajo grado, en las de bajo grado. Están indicadas en jóvenes con paridad no satisfecha que cumplen con los siguientes criterios. Recuerden que es de mujeres muy jóvenes que pueden llegar las mujeres jóvenes sin haber tenido un hijo. Entonces, si usted va a empezar haciéndole un cono o hace una biopsia del cervix grandísima, ¿qué va a pasar? Que le va a estrechar el cervix uterino y va a proporcionar. ¿Qué va a pasar con esta paciente si usted hace una mala colposcopia en una mujer joven? Le va a producir una estenosis. Entonces, ¿qué va a pasar? No se va a poder embarazar. Entonces, hay que saber hacer la colposcopia, tomando la muestra de donde nos dice, al mirar en el colposcopio, de donde está la lesión aceto blanco positiva. Hay que mirar lesiones bien delimitadas, exocervicales que no sean infiltrantes. Esto es de fácil control y seguimiento, que sea una colposcopia satisfactoria y que haya una relación de la citología, de la colposcopia y de la patología, y que se haga un legrado endocervical, que este sea REO negativo. Esas son las pacientes a las cuales nosotros les hacemos un tratamiento de destrucción local. ¿Con qué lo hacemos? ¿Qué hay para hacer esto? Lo puse, ya casi no se usa, pero en mi época de residente y en mi época de rural y no hace mucho de ginecóloga, usábamos mucho el ácido tricloroacético. Ya no se usa. ¿Qué hace? Destruye las células malignas externas. ¿Pero por qué se ha sacado? Porque producía mucha reacción inflamatoria y probablemente no nos dábamos cuenta, pero producía mucha estenosis. El imiquimod que se usa tópicamente y se usa en manos que sepan colocarlo. Es muy parecido al ácido tricloroacético. El 5-fluoracil, o sea, son potentes fármacos citotóxicos que destruyen la célula. La electrofulguración, que es de pronto el que más se usa, que se usa directamente cuando uno está haciendo la colposcopia, uno como que cauteriza, quema lo que vio esa zona de aceto blanco. El láser que se usa en luz amplificada por radiación es lo mismo que la electrofiguración, pero pues es con láser, entonces en manos especializadas. Entonces, en los NIC 1 o en las displasias leves o tipo 2, lo que uno puede hacer son técnicas de destrucción local. No así en las tipos 2, 3 o C in situ, pues que ya se van a usar las técnicas de resección, o sea, hay que quitar, me salté una, perdón, hay que quitar el tejido malo y ese que nos va a informar en la patología, que lo quitamos, que lo retiramos y que los bordes estén libres, que no ha pasado la membrana basal. Entonces, ¿cómo se llama ese procedimiento? Se llama cono. Ustedes el cuello uterino, van a hacerle una resección en circunferencia alrededor de todo el cuello, de poca profundidad y como un cono, o sea, tomando una muestra hacia adentro. Y no olvidarnos de que hay que tomar siempre la muestra endocervical. Eso se llama conización. Imagínense un cono como el que come uno de lado. Se puede hacer el cono frío, que era el que anteriormente, hace muchos años usábamos, todavía se usa cuando no tenemos equipo de radiofrecuencia o cuando hay pacientes de dificultad, como son las pacientes mayores, que su cervix está cupulizado, se llama que está muy atrófico, entonces se hacen con bisturí frío, o sea, el cono frío, que implica que tengamos que tener anestesia. Hoy, y hace muchos años ya, está el cono con radiofrecuencia, que se llama el cono LEDS, que no necesita anestesia, a no ser de que la paciente sea una hipertensa, difícil de tratar, pues uno lo hace bajo anestesia general. Pero por lo general se hace como la colposcopia, es con anestesia local, es un cono LEDS, tiene un éxito del 95 al 98%.
Puede tener complicaciones como todo, por eso las técnicas del cono frío y del cono LEX tienen que tener en el cono frío, cuando uno lo realiza, uno pone un dilatador en el cervix para cuando vaya a poner sus puntos de Stundorf, el epitelio no se cierre, no se vaya a pegar. Si hace una estenosis en una mujer joven, pues va a producir problemas de la fertilidad. Si hace una estenosis en una mujer en etapa reproductiva, lo que va a producir es probablemente hematometras o infecciones, porque cada ciclo menstrual se va a quedar ahí su sangre. Y igual en una mujer mayor. Entonces tenemos que ser muy, muy cuidadosos. El reporte patológico debe informarnos hasta dónde llega, qué célula. Tenemos que acostumbrarnos no a ver el resultado del diagnóstico final, sino a interpretar el estudio histológico que nos dice el patólogo. La membrana basal tanto, coilocitos tanto, las células estaban así, hay atipia o no hay atipia en un pedacito, o sea, es interpretar la descripción histológica que nos manda el patólogo. Y así vamos a ser muy juiciosos y de pronto encontrar algunas cosas que se nos habían pasado. Cuando los bordes, el patólogo nos dice que el borde está comprometido o que no puede definir si hay borde o no comprometido, o que hay un compromiso endocervical. En la patología uno manda dos muestras, la exocervical y la endocervical. Si hay un compromiso y el borde está comprometido o no se puede definir, o hay un compromiso endocervical, esta paciente se lleva a un recono, a un recono. O la otra opción es si su paridad está satisfecha, si es una mujer mayor, si su paridad está satisfecha y no hay compromiso, no hay un compromiso invasivo, o sea, no hay un cáncer, sino in situ, o sea, no ha pasado la membrana basal, uno puede ofrecer una histerectomía que se llama abdominal ampliada, que consiste en la extirpación del útero y del tercio superior de la vagina. Y esta paciente, por lo tanto, debe siempre ir en control. Toda paciente que haya, esto no es de que porque ya no tiene el útero, no. Se ven, como esto es un virus y el virus se puede quedar en la vagina y en la cúpula, entonces hay que ser muy cuidadosos con el tiempo. Esta es pues la técnica, digamos, o la opción para las mujeres mayores con paridad ya satisfecha. Entonces, esta hipótesis que se decía que el útero no servía sino para tener hijos y para que le dé el cáncer el cuello uterino, no es así. Ustedes ven que hay mujeres que aunque tengan hijos no quieren retirarse su útero, entonces se les puede ofrecer una conización bien hecha, soluciona el problema. Pero no así cuando hay bordes libres o cuando ya hay un cáncer invasivo. Por eso tenemos que ser muy, muy cuidadosos que no haya compromiso de la membrana basal en el reporte de nuestra histología de la muestra cuando se ha hecho la biopsia, porque el tratamiento del cáncer invasivo es completamente diferente. No es quirúrgico, es de radioterapia. Hoy se está hablando de quimioterapia cuando hay una lesión y son dependiendo del compromiso del cáncer invasor 1A, 1B, 2A, 2B, se define radioterapia, braquiterapia, o sea, es completamente diferente el manejo. No es que como tengo cáncer tengo que sacarlo, no, es completamente diferente. El cáncer in situ tiene solución, tiene mejoría, se puede retirar y hay las opciones como son el cono, si hay bordes comprometidos, la reconización, si hay una paridad satisfecha y se decide que sí, entonces la histerectomía con el tercio superior de vagina que se llama histerectomía ampliada. Eso es básicamente, no es tan largo las técnicas que tengamos o las opciones que tengamos para manejar las displasias. Son 2 o 3, ustedes ven. Es más importante conocer de dónde viene y a qué estamos enfrentados. ¿Qué grupo de paciente, qué paciente es la que tenemos enfrente? Y para eso están los algoritmos.
Y los algoritmos nos ayudan a interpretar si se nos olvidó, si no sabe, esto no puede, son muchas, muchas opciones. Entonces no crean que es que tenemos, no, a veces tiene uno que sacar su escala y mirar, esta paciente tiene esto, pero es que me llegó la citología. Hay otras cosas, llega la citología, tiene la citología normal, pero la histología está completamente comprometida. Entonces son pacientes que van a estudios de segunda opinión. Entonces hay mucho, mucho campo en esta patología cervical. Pero para el grupo y para lo que tenemos que saber de base es que esta es una enfermedad que en el 80-90% se adquiere por el HPV, que es una enfermedad de transmisión sexual, que tenemos que ser muy juiciosos con la historia clínica y con la educación médica para nuestras pacientes, porque pues se nos olvida decirles lo importante que es el cuidado de esta citología, el reclamar su citología, el saber si tiene un PCR positivo o no, si tiene opción, estar encima de estas pacientes y nosotros también ser muy, muy juiciosos en el estudio de la patología cervical. Bueno, esto es lo que quería decirles de displasia. Yo quiero invitar a la doctora Erika, que ella ha hecho una revisión de algo muy importante, son las guías del 2019 y del virus del papiloma, simplemente para que lo tengamos muy, muy presente. Doctora Erika. Buenos días. Ya un momento voy a compartir la pantalla. Vale. Para el 2019. El VPH es un virus de DNA de doble cadena que tiene unos genes que son tempranos y unos genes tardíos. Esos genes tempranos son los que nos permiten que el virus empiece a hacer todo el ensamblaje de las proteínas a nivel de su núcleo, que va a aparecer un nucleosoma y esto va a hacer que sea, pues pase desapercibido por parte del huésped, ya que además proteínas tempranas, que son las ERLI, no son inmunogénicas, contrario a las proteínas de la CATSI, que son las tardías, que esas sí van a generar reconocimiento por parte del hospedero. Y de estas cobran particular importancia la E6 y la E7, las ERLI7 y 6, ya que son las que se asocian con los VPH de alto riesgo, a diferencia de los VPH de bajo riesgo, que son los asociados con las lesiones condilomatosas y no tienen potencial carcinogénico. Las proteínas E7 y E6. Disculpa, Erika, no estás presentando. Ay, qué pena. Está bien. Ay, ya se ve. Sí, ya sí. Correcto, muchas gracias. Gracias, qué pena. Devuélvase, por favor. Sí, señora. Bueno, entonces el VPH, que es un virus que tiene un DNA de doble cadena. Este virus tiene unas proteínas que son tardías y unas tempranas. Esas tempranas no son inmunogénicas, lo que hace que el huésped no las logre identificar y a su vez estas proteínas tempranas están asociadas con la replicación del virus. Entonces, por eso, ya una vez se empiezan a formar son las de la CATSI, que son las tardías, ahí es cuando empieza el reconocimiento por parte del huésped. De lo contrario, el virus está replicándose sin que el organismo se dé cuenta. De esas proteínas tempranas tenemos la E7 y la E6, que son las que le confieren particular importancia al VPH de alto riesgo, ya que son las que le dan el potencial carcinogénico. Contrario a los VPH de bajo riesgo, que como no las expresan, entonces no pueden progresar a un cáncer. Aquí vemos entonces cómo esa proteína E7 y E6 van a tener su papel en el ciclo celular, ya que van a intervenir a nivel del centro de regulación que ocurre entre la fase G1 y la fase S del ciclo celular. ¿Por qué? Porque resulta que la E6 me va a hacer degradación y eliminación de la proteína P53, que es la que me regula la P21, y esa P21 se encargaba de inhibir el ciclo de las ciclinas cininas, que era el encargado de hacerme la regulación para que no se dé la transcripción del material genético que se está formando de forma errónea, por así decirlo. Y
Lo que hace este complejo es que me libera un grupo fosfato que me hiperfosforila a la proteína del retinoblastoma y la disocia de la E2F. Y esos factores de transcripción, al dejar de estar siendo secuestrados, pueden progresar para que se dé la fase S del ciclo celular, o sea, vamos a tener mayor replicación. Y la E7, que era la otra proteína que les comentaba, adicionalmente me va a hacer degradación de la proteína del retinoblastoma, que a su vez va a tener impacto en la P16 y esto me va a retroalimentar de forma favorable para que siga habiendo replicación del virus. En cuanto a la clasificación, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer hace la clasificación en grupo 1, 2A, 2B, dependiendo del grado de asociación que haya entre la sustancia y el cáncer en cuestión. De estos, el BPH16, que pertenece al grupo 1, se ha asociado con el 55% de los cánceres de cervix. Se considera que es el más carcinogénico, pues por lo que ya les mencioné, es un precursor inmediato de las lesiones tipo NIC3, se asocia a la aparición de cáncer en orofaringe y anogenital, y en cuanto al BPH18 se asocia con el 16% de los cánceres de cervix y es importante en la formación de los adenocarcinomas. La incidencia acumulada para la aparición de lesiones tipo NIC3 dependiendo de la genotipificación. Entonces vemos que el BPH16, que está en azul, me pasa al umbral del 4%, al igual que el BPH18. Y al pasar el umbral del 4%, ya eso es indicativo de la realización de una colposcopia. Vemos también que el BPH31 también me pasa al umbral, sin embargo, es que no hay suficientes estudios al respecto, pero ya se está empezando a proponer que se incluya este BPH31 entre los tipos que irían a colposcopia. Adicionalmente, vemos aquí cómo el tener un BPH negativo tiene un alto valor predictivo negativo incluso a 10 años, por lo cual nos indica estarle haciendo seguimiento con un BPH de una forma pues tan seguida. Ahora, vamos a ver entonces que dependiendo de cómo genotipificamos, entonces eso me va a alterar pues me ha ido modificando la forma en que realizamos el algoritmo aquí en Colombia. Entonces, la idea es hacer el tamizaje entre los 25 y 69 años, pero BPH entre los 30 y 65 años. Esto es lo de la guía del 2014, entonces me hablaba de que si tenía el BPH negativo, entonces pasaba a hacerle un seguimiento de rutina a los 5 años. Hiciera un BPH positivo, entonces le pasaba a la paciente a hacer la citología. Si la citología era normal, se realizaba corteza a los 18 meses. Pero si me reportaba una lesión tipo ASCO o una citología pues, que tuviera una lesión de mayor grado, entonces la paciente iba dirigida a colposcopio. Ya con la genotipificación, entonces vemos cómo si tengo un BPH 16 o 18, la paciente va directamente a colposcopia por pasar el umbral del 4%. Y si tiene alguno de los otros tipos de BPH de alto riesgo, entonces la indicación sería la citología, pues ya dependiendo del resultado, pues miramos cuál va a ser el plan a seguir. Para el 2019 las guías han cambiado, sin embargo, estas guías del 2019 aún no se están empleando, seguimos usando las guías del 2012 y eso es porque para que se emplee una guía tiene que transcurrir alrededor de una década, ya que esto requiere un gran esfuerzo por parte de tanto el personal médico como las instituciones prestadoras de salud, como las entidades gubernamentales, ya que necesitamos que haya unos cambios en los esquemas de manejo. Va a haber un cambio también en el destino de los recursos, la forma en que se va a seleccionar la población que se va a tamizar. Entonces, por eso es que es muy difícil que se empiece a emplear una guía de forma temprana. Entonces, las guías del 2019 ya dejan de agrupar en poblaciones, como nos gustaba la doctora María Cecilia, para empezar a hablarnos de una estimación del riesgo. Esto quiere decir que entonces la colposcopia la podemos diferenciar estos pacientes, como cuáles, como aquellos pacientes que tengan un BPH negativo y una citología menor. Se amplía la orientación para el tratamiento sin biopsia colposcópica en aquellas pacientes que ya por sí la citología me muestra una lesión de alto grado histológico. En aquellas pacientes con el alto grado histológico, entonces no se realiza un tratamiento ablativo, sino que se indica realizar un tratamiento excisional justamente por el alto riesgo que tienen de progresar a lesiones tipo NIC3 o un cáncer. En aquellas pacientes con un NIC1, preferimos realizar observación, ya que como vimos en la historia natural de la enfermedad, este tipo de lesiones pueden hacer regresión o puede ser que simplemente haya una eliminación de la infección, entonces pues no habría necesidad de estar interviniendo a esas pacientes. La vigilancia
Idealmente deberíamos contar con un BPH, pero si no tenemos forma de hacer un BPH, porque además es un procedimiento pues, que es relativamente costoso, aunque más económico que una colposcopia, en este caso, entonces nos tocaría hacer seguimiento con citología. Pero como les digo, o sea, lo ideal es que siempre tengamos el test de BPH de la mano. Y el antecedente del BPH o el haber recibido tratamiento previamente hace que la paciente por sí tenga un riesgo aumentado para la aparición de un cáncer de cervix. Entonces, ya con esa estimación del riesgo, podemos enfocarnos básicamente en dos grupos. Nuestra paciente iría a un seguimiento o necesitamos realizar una intervención. Y esto lo tenemos dependiendo del riesgo inmediato, que si es inmediato y ese riesgo mayor del 4% o igual, iría a colposcopia, a tratamiento, dependiendo pues, del valor que tengamos. Y si es menor del 4%, a 5 años, el riesgo inmediato, entonces iríamos a seguimiento. Entonces es por eso que tenemos el estudio de Kaiser que agrupó inicialmente 332.000 mujeres, pero ahorita ya lleva más de 1,5 millones. Y en este nos muestran que si tengo un BPH negativo con una lesión citológica de menor grado, de bajo grado, la paciente es tributaria a seguimiento. Si tengo una paciente con un BPH desconocido previamente y ahorita le tomo un BPH y está positivo y tengo una lesión histológica de bajo grado, la paciente iría a colposcopia porque desconozco cuándo fue que tuvo la infección inicial y entre más tiempo tenga de haber estado expuesta, mayor posibilidad tengo de progresar a una lesión tipo NIC2, NIC3 o un cáncer. Pero si la paciente tiene el BPH positivo y la citología es completamente normal, le puedo hacer seguimiento a 1 año, justamente porque necesito verificar cómo va a seguir la paciente, que desconozco el BPH previo. Si el BPH previo es negativo y en este sigue estando negativo, la paciente va a seguimiento 1 o 3 años, así tenga una citología con un ASCO, son ley de bajo grado. Y si tengo el BPH negativo y ahorita se me positivizó y tengo alguna de esas dos citologías, el ASCO, su ley de bajo grado, igualmente voy a seguimiento al año porque sabemos pues, que es una infección reciente y puede desaparecer recientemente, pues por medio de la regresión que ya les había comentado. Contrario a aquellas pacientes que entonces tienen el BPH positivo y siguen teniendo un BPH positivo y tengo una citología, si la citología esté normal, la indicación es colposcopia porque está persistiendo el BPH positivo. Si tengo el BPH positivo, la citología es normal o me muestra un ASCO o ley de bajo grado, pero el BPH actual es negativo, o sea, se me negativizó, entonces la paciente sería tributaria a hacerle seguimiento al año, justamente porque ya el BPH negativo de por sí me otorga un alto riesgo, un alto valor predictivo negativo para la aparición de cáncer de cervix. Y bueno, eso era lo que les quería aportar el día de hoy. No sé si tienen alguna duda al respecto. Gracias, doctora Erika. Bueno, si ustedes ven, se van a implementar los algoritmos, los protocolos del 2019. Todavía no nos han llegado, pero ya, digamos, están en los reportes. Pero igual, lo que les decía, es basarnos en la historia clínica de cada paciente. Es basarnos en la historia clínica de cada paciente. Es saber dónde estamos trabajando y con qué podemos. Ustedes ven ahí que si está el PCR, entonces volvemos y jugamos la edad de la paciente, los factores externos, cigarrillo, eh, promiscuidad, número de compañeros sexuales, historia de enfermedades, inmunosupresión, historia de HIV. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Luego ya vamos a pasar a conocer qué citología tenemos. Luego vamos a pasar, ¿la citología está bien tomada o no? ¿Creemos en esa citología? ¿Está bien tomada o no? Cuando nos dicen hay contaminación con sangre, pues es una citología mal tomada. Cuando se la tomó con el periodo del ciclo menstrual, pues es una citología mal tomada. Luego pasamos a si disponemos o no del PCR, que en muchos sitios ya nosotros, digamos, lo tenemos, pero en sitios rurales no lo tenemos. Entonces tenemos que
aprender a mirar lo que lo que dijimos el mes pasado, el ácido acético, colocar en el cuello, me pintó blanco, no me pintó, cuánto, la remito, no, que tenemos colposcopio en ese sitio. Bueno, los estudiantes de último año, los internos, saben qué es un colposcopio, los médicos generales deben saber qué es una colposcopia. No, digamos, no lo fino, lo más, digamos, que con la paciente más rara. Para eso hoy se habla de patología cervical y es una subespecialización. Aprenderse el algoritmo creo que es muy difícil. Es simplemente tener en la cabeza el riesgo de que no se me pierda esta paciente, que si está embarazada, que si no está embarazada, que si es mayor, que si tiene histerectomía, que si no. Que hay una paciente que tuvo histerectomía, no la operé yo, no sé dónde la operaron. Las señoras, muchas señoras dicen, a mí me sacaron la matriz, pero no saben si le sacaron el cuello, si le sacan los ovarios, si le dejaron un pedazo de cuello. O sea, hay que examinar y mirar. En estas pacientes en quien uno tiene dudas, uno no debe negarles una histerectomía, una citología, cuando así tenga la histerectomía. Esa es mi práctica, digamos, y la hacemos todos. Si usted no conoce a la paciente, no sabe cómo la operaron, pues uno cuando dejan cuello por dificultad en la histerectomía, uno ve el cuello, pero si la paciente tiene muchos años y ya está menopáusica, pues seguramente no lo vas a poder observar bien. Pues tómele una citología. Ahora, las citologías en las pacientes menopáusicas, eso es otro capítulo, porque la atrofia altera las células del cervix uterino. Entonces, por lo general, muestran ascus y esas son las indeterminadas. Entonces, ¿qué debo hacer? Colocar, mejorar el epitelio cervical para poderle tomar una citología a esa mujer menopáusica. Porque si no, en todas las de la menopausia iríamos, no, usted tiene una alteración, un ascus, que no es una cosa, no es igual a cáncer, pero la señora sale aterrada y tendríamos que hacerle histerectomía porque la señora salió con miedo. Entonces, es identificar el riesgo, hacer el grupo de pacientes, qué paciente tengo enfrente y de dónde estoy y qué tengo a la mano. Lo que no podemos hacer es, como no tenemos, no hago. ¿No? Remitámosla, preguntémosla. Si no sabemos, estudiemos y volvemos a citar a la paciente. Esa es la mejor práctica. No tenemos por qué sabernos todos los algoritmos y cada vez van cambiando, cada vez van cambiando. Van cambiando las vacunas, ya no tenemos de 2, tenemos de 4. Tendrá que llegarnos la vacuna de 9 cepas. Entonces, todo el tiempo vamos a estar cambiando. ¿En pro de qué? De nuestras pacientes. Eso es lo que les queríamos dejar con la doctora Torres. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta,